Vamos a ver un tema bastante importante hablando de lo que es el mes de febrero. Y bueno, es un tema que realmente nos interesa a todas las personas que administramos empresas, la nómina, lo que es la seguridad social. Y bueno, este tema es el cálculo de la prima de riesgo. Em, pues sean todos bienvenidos y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me presento de manera muy rápida. Mi nombre es David Vélez, soy Payroll Specialist Senior aquí en Runa. Y bueno, tengo más de 10 años de experiencia en el área de nóminas y recursos humanos. He trabajado para empresas como Comercial Mexicana, ISS y Grupo 7, donde he sido parte de los procesos de revisión, supervisión y cálculo de la nómina. Y bueno, como les comentaba, actualmente formo parte del equipo de expertos aquí en Runa. Nuestra tabla de contenidos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero vamos a ver qué es la prima de riesgo a grandes rasgos. Después vamos a ver cómo se hace el cálculo de la prima de riesgo. Y por último, cómo actualizamos la prima de riesgo, cuáles son los portales y las herramientas que tenemos que utilizar para esta prima de riesgo. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es la prima de riesgo? Bueno, la prima de riesgo es un factor que indica el grado de accidentabilidad que tiene una empresa o un patrón. Con este factor o porcentaje se pagan las cuotas del ramo de riesgos de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, para esta prima de riesgo IMSS, el patrón es el encargado o quien tiene la responsabilidad de determinar este factor con todos los casos que fueron calificados como accidente de trabajo y que ocurrieron durante el año. En este caso, estamos hablando del año 2024. ¿Vale? Este factor se tiene que reportar al Instituto Mexicano de Seguro Social a más tardar el último día hábil del mes de febrero, ¿vale? Para este 2025 tendría que ser el 28 de febrero, que es viernes, ¿ok? Ahora, existen diferentes clasificaciones de los riesgos de trabajo y estas clasificaciones van a estar determinadas por 5 clases, siendo la clase 1 la que tiene el riesgo más bajo y siendo la clase 5 quien tiene el riesgo más alto. ¿De qué va a depender la tasa del riesgo? Pues va a depender de la actividad a la que se dedique la empresa. Por ejemplo, en la clase 1 vamos a encontrar la tasa más baja y bueno, aquí el riesgo es mínimo y normalmente se le asigna la clase 1 a las empresas que pues tienen actividades administrativas. La clase 2 tiene un riesgo bajo, un poco más alto que la 1 por obvias razones y bueno, estas empresas normalmente se dedican al comercio y ese tipo de actividades. La prima media para esta clase es del 1.1306. La clase 3 es el riesgo medio, donde normalmente encontramos empresas que se dedican a transportación y ese tipo de actividades. Y bueno, la prima media para esta clase es del 2.59844. En la clase 4 encontramos ya un riesgo alto, como por ejemplo las actividades de construcción. La prima media para esta clase es de 4.65325. Y la clase 5, que bueno, es la que tiene la prima de riesgo más alta, que es el riesgo más alto que puede tener una empresa. Y bueno, normalmente aquí se encuentran empresas como de extracción minera, petrolera, de gas, ¿vale? Y la prima media para esta clase es del 7.58875. Ahora, la prima de riesgo tiene una vigencia. La vigencia va a iniciar a partir del 1 de marzo del año en curso y va a concluir hasta el 28 o 29 de febrero en caso de que sea un año bisiesto del año siguiente. Es decir, por ejemplo, si ponemos como ejemplo el año 2024, la prima de riesgo que inició en 2024 inició el 1 de marzo
y va a concluir hasta el 28 de febrero de este año 2025, siendo que va a iniciar una nueva prima el 1 de marzo del 2025, que estará vigente hasta el 28 de febrero del 2026. ¿Vale? Ahora, hay algunos puntos que debemos de considerar. La prima de riesgo, cuando exista un cambio entre un año y otro, no puede cambiar más de un punto porcentual. Vamos a ver esto en un ejemplo para que veamos a qué nos referimos. Supongamos que la prima de riesgo actual que tiene mi empresa es del 2.0234. Ahora, si la prima de riesgo disminuyera, no puede ser menor a 1.0234. Por esta regla que les comento, no puede bajar más de un punto porcentual. Ahora, si subiera, no puede ser mayor a 3.0234 por la misma razón, ¿vale? Ahora, la prima de riesgo mínima que puede tener una empresa es del 0.5000, ¿vale? Esto correspondería a una empresa que, por ejemplo, está en la clase 1 y no tuvo ningún riesgo de trabajo. Esta sería la prima mínima que puede tener una empresa, ¿vale? Ahora, para calcular la prima de riesgo de trabajo, entran en juego las incapacidades de riesgo de trabajo. Existen, digamos que, diferentes tipos o clasificaciones de las incapacidades de riesgos de trabajo, ¿vale? Tenemos la incapacidad de enfermedad de trabajo, que en este caso, esta ocurre cuando el trabajador sufre algún tipo de enfermedad a consecuencia de alguna de las actividades que viene desempeñando. Por ejemplo, en la extracción minera suele ocurrir que los colaboradores se enferman de los pulmones por la misma actividad laboral. Esto pues sí se puede considerar como un accidente de trabajo, ¿vale? Los accidentes de trayecto no son como tal considerados un accidente de trabajo, ya que como tal no ocurrieron realizando una actividad laboral, sino como su nombre lo dice, fue en el trayecto. Y por último, bueno, tenemos las que sí son como tal un accidente de trabajo, ¿vale? Para esto pueden ocurrir diferentes consecuencias. La primera es que como tal el colaborador fallezca, ¿no? Para este caso se tiene que llenar un formato ST3. Ahora, si fuera una incapacidad por accidente de trabajo, se va a dividir en dos. La temporal, que quiere decir que, bueno, el colaborador solo va a estar incapacitado durante cierto periodo de tiempo, y la permanente, que es cuando pues ya como tal el colaborador no va a poder continuar con sus actividades. Y bueno, esto puede ser una incapacidad de forma parcial o total, que es cuando ya de plano el colaborador no puede realizar ningún tipo de actividad derivado de la misma incapacidad. Ahora, a veces cuando llegan en los formatos ST7, que son los formatos que tienen que llenar el patrón para detallar qué es lo que sucedió durante el accidente laboral, a veces el instituto puede llegar a calificar como que no fue un accidente de trabajo por X o Y razón. Y entonces, en estos casos, cuando las incapacidades que al inicio se consideraban como un riesgo de trabajo, pero que al concluir todo el análisis el instituto determina que no es una incapacidad por accidente de trabajo, en automático estas incapacidades van a convertirse en una incapacidad por enfermedad general, ya no sería considerado como accidente de trabajo. Por eso,
Bueno, hago mención a esto porque es muy importante tener cerrados todos nuestros casos. ¿A qué me refiero con tener cerrados? Bueno, que debemos de tener nuestro formato ST7 que nos entrega el colaborador junto con todas las incapacidades subsecuentes que puedan ocurrir. Y bueno, al finalizar las incapacidades, el colaborador nos debe de entregar el formato ST2, que es el formato de alta. En este formato es donde vamos a ver cómo es que fue calificado el riesgo de trabajo, si fue calificado como tal o si, bueno, es una enfermedad general. Esto lo menciono porque solo vamos a considerar las que fueron calificadas como accidentes de trabajo, las que no fueron calificadas como tal, no debemos de considerarlas. ¿Por qué? Porque si llegamos a considerar este tipo de incapacidades para el cálculo de la prima de riesgo, pues la prima se va a elevar más de lo que debería porque tenemos más incapacidades. ¿Ok? Ahora, ejemplos de casos de riesgos de trabajo. Como les mencionaba, este es el formato con el que va a iniciar como tal la incapacidad por accidente de trabajo. Este formato es conocido como ST7 y bueno, el asegurado se presenta en su clínica. El instituto le va a otorgar este formato con la información referente al accidente de trabajo. Es obligación de este mismo entregar este formato a la empresa. La empresa, como tal, va a tener la obligación de describir el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos, ampliando así el panorama para el instituto y así pues que tenga la capacidad y la percepción completa para poder determinar si este siniestro va a ser calificado como accidente de trabajo o no. Ahora, si el patrón llegara a negar esta información, automáticamente el IMSS va a calificar la incapacidad como riesgos de trabajo. Y pues obviamente esto va a afectar a la empresa porque si como tal no fue, pues ya ahí la prima de riesgo va a elevarse cuando llegue el momento de calificarla. Y bueno, también existe el riesgo de obtener una multa que va desde desde las 20 UMAS hasta las 350 en caso de negarnos a llenar este formato. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a la información proporcionada, como les mencionaba, en la parte inferior trasera de este formato, el instituto va a determinar si es que procede como riesgo de trabajo o no, ¿vale? Ahora, una vez que ya se llenó el formato, el colaborador nos ha ido entregando las incapacidades subsecuentes, y que bueno, ya concluyó como tal el periodo de incapacidad, el instituto va a otorgar este formato, que es el ST2, al colaborador. Y bueno, este es el alta de la incapacidad. A nosotros nos gusta hacer, bueno, recalcar que como tal es importante tener todos estos formatos para dar por concluido el proceso de la incapacidad por riesgos de trabajo, ya que a veces pues, el colaborador deja de presentarse o se presenta a laborar, pero ya no entrega el formato ST2 y después pueden existir temas de o auditorías o de que como tal nunca se cerró el caso y no se calificó y entonces el IMSS lo va a considerar para el riesgo de trabajo, pero nosotros no lo consideramos. Entonces es importante darle seguimiento a estos casos para tenerlos concluidos, ¿vale? Ahora, regresando al punto de la prima de riesgo. ¿Cuándo no vamos a presentar la prima de riesgo? Bueno, si el patrón se inscribió al IMSS por primera vez en el ejercicio de cálculo, es decir, si mi empresa es de nueva creación, es decir, la creé en marzo del 2024, mayo del 2024 o en todo el periodo del 2024, como es una empresa de nueva creación, en este caso no vamos a presentar la prima de riesgo hasta que la empresa cumpla un año completo de estar como tal activa, ¿vale? Ahora, eh,
Si el patrón cambió de clase de riesgo por modificar sus actividades empresariales en el año de cálculo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si mi empresa se dedicaba a ventas, pero ahora también voy a meter transportación y bueno, esto lo comuniqué al Instituto Mexicano del Seguro Social y me cambiaron la clase o la prima. En estos casos tampoco se va a presentar la prima de riesgo porque ya existió una modificación y hasta que cumplamos un año con esa prima es que vamos a tener que a tener la responsabilidad de volver a presentar la prima de riesgo, ¿vale? ¿En qué otro caso no se presenta? Bueno, cuando la prima sea igual a la que estuvo vigente durante el ejercicio anterior al ejercicio de cálculo. En este caso, sí se puede presentar la declaración con el mismo valor y bueno, no va a pasar nada, pero bueno, también si tenemos la misma prima, pues no hay mucho caso, ¿no? Y si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, en este caso puede no presentar la declaración y seguir pagando la prima media correspondiente y no va a haber ningún problema, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es la lógica de cálculo de la prima de riesgo. Bueno, la prima de riesgo se calcula en una herramienta o en un programa que se conoce como SUA, con la información de los riesgos de trabajo que vamos capturando mes con mes al momento de calcular el SUA. La fórmula de cálculo es la siguiente. Bueno, aquí la voy a mostrar y les voy a ir detallando a qué hace referencia cada una de las letritas. La S está haciendo referencia a todos los días de incapacidad temporal por accidente de trabajo. Ese monto se va a dividir entre 365 días y el resultado le vamos a sumar 28. Ahora, esos 28 días están haciendo referencia al promedio de vida activa de un trabajador. El resultado de esta suma lo vamos a multiplicar por todas las incapacidades permanentes, ya sean parciales o totales, más el total de muertes que hubo en el año de trabajo. A eso hace la referencia la letrita D, ¿vale? El resultado lo vamos a multiplicar por 2.3, que es el factor de la prima establecida por el IMSS, entre el total de empleados que pueden estar expuestos a los riesgos y accidentes laborales. Y el resultado le vamos a sumar lo que es el 0.005. Esta es una fórmula que como tal nosotros no nos inventamos, sino es la fórmula o la lógica matemática que utiliza el SUA para poder determinar la prima de riesgo. Esto lo hace de forma automática el sistema y ahorita vamos a ver el procedimiento para hacer eso en el paso a paso, pero no se preocupen, solo quería explicar como la lógica matemática. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los datos de la empresa, ya sabiendo a qué hace referencia cada una de las letras. La S, bueno, son los días subsidiados como accidente de trabajo, es decir, esta empresa tuvo 87 días de accidentes de trabajo, tuvo 0 incapacidades permanentes y 0 muertes. 69.30 es el número de trabajadores promedio que estuvieron expuestos al riesgo. Y bueno, la prima anterior, que fue del 1.21257. ¿Vale? Y bueno, lo que hago aquí en este ejemplo es solo sustituir los datos con los números para hacer la fórmula matemática. Aplicando ya la fórmula matemática, me da que, bueno, mi prima de riesgo nueva va a ser del 1.29108. Ahora, vamos a ver ahora sí
el paso a paso de cómo calcular la prima de riesgo en el SUA. Ahorita voy a explicar solo los pasos y después voy a ir a la práctica. Es decir, les voy a enseñar en un video cómo hago el procedimiento paso por paso para que ustedes lo puedan seguir. ¿Ok? Entonces, el primer paso va a ser la validación. Va a ser importante asegurarse que en el SUA estén capturadas todas las incapacidades por riesgos de trabajo que tuvimos, incluyendo desde la incapacidad inicial, las subsecuentes. Y bueno, era lo que les decía, tener a la mano el formato ST2 para ver cuándo fue la alta médica o cualquier otro tipo de desenlace que hayamos tenido. Va a ser importante pues llevar un control correcto de esto para tener la información bien cargada en el SUA. El paso 2 va a ser obtener un promedio de trabajadores expuestos al riesgo. Para esto, vamos a ir al SUA en el menú Determinación de la prima de riesgo de trabajo. Después vamos a dar clic en el botón Cálculo de días trabajados y trabajadores, ¿vale? Una vez que demos clic en el botón calcular, el sistema va a calcular en automático el promedio de trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo. Y bueno, una vez que hayamos calculado esto, vamos a dar clic en el botón salir. Como tercer paso, vamos a obtener el archivo de determinación de la prima de riesgo, que es el archivo .dap, ¿vale? Para esto, vamos a dirigirnos al menú Determinación prima de riesgos de trabajo y después a la opción Cálculo de la prima de riesgos de trabajo. El primer paso va a ser presionar Enter para acceder a un formulario. Después vamos a dar clic en el botón Calcular y si estás seguro de que, bueno, el cálculo es correcto porque ahí ya te va a determinar el factor de la prima de riesgo, vas a obtener la opción de generar el archivo .dap. Este archivo va a tener la determinación de la prima de riesgo que después vas a tener que cargar en el portal del ITSE. Ahorita también vamos a ver cómo es el procedimiento para cargar ese archivo dentro del ITSE, no se preocupen, ¿vale? Y una vez que, bueno, ya generamos el archivo, vamos a dar clic en el botón salir. Como cuarto paso, vamos a obtener los reportes o los comprobantes de que, bueno, ya determinamos nuestra prima de riesgo. Para esto, ¿qué hacemos? Bueno, nos dirigimos al menú Determinación prima de riesgo de trabajo en la opción Obtención de reportes. Vamos a seleccionar los reportes que deseamos obtener y bueno, vamos a dar clic en el botón Generar. Estos reportes vas a poder obtenerlos en PDF o también, bueno, si deseas imprimirlos, los puedes imprimir para tenerlos como respaldo, ¿vale? El reporte de riesgos de trabajo vas a poder compararlo contra el reporte del ITSE que podemos descargar de la relación de casos de riesgos de trabajo terminados, ¿vale? Ahorita les voy a enseñar en qué apartado podemos consultar eso para, pues, utilizar esta herramienta que nos proporciona el IMSS, donde en su base de datos nos muestran las incapacidades de riesgos de trabajo que ellos están considerando. Y bueno, como quinto paso, vamos a actualizar la prima de riesgo dentro del SUA. Una vez que ya hemos enviado la prima de riesgo, vamos a ir al menú Actualizar a la opción Patrones. En el formulario de clase, fracción, prima de riesgos, ahí vamos a tener que seleccionar el mes de marzo y bueno, en este caso sería el año 2025. Vamos a revisar la sección de la prima de riesgo y anotar el nuevo factor que hemos determinado en los pasos anteriores. Y vamos a dar clic en el botón actualizar y en automático, pues el SUA dentro de su base de datos ya va a tener actualizada esta nueva prima de riesgo. Bueno, ahora sí, vamos a ver la actualización de la prima de riesgo. Denme un momento para compartir pantalla
del video. Listo, aquí ya tengo el video. Entonces, primero vamos a ir al SUA. En el SUA vamos a ir a la opción determinación de la prima de riesgo de trabajo. En la primera opción, cálculo de días y trabajadores. Y vamos a dar clic en el botón calcular. Como les decía, en automático el SUA va a calcular de acuerdo a la base de datos que hemos alimentado durante todo el año. Después vamos a dar clic en el botón salir y vamos a ir a la segunda opción, que es el cálculo de la prima de riesgos de trabajo. Aquí, bueno, nos aparece la leyenda del reglamento. Vamos a dar clic en el botón Enter y después en el botón calcular. Y aquí ya vamos a poder visualizar en la parte inferior derecha la prima resultante y como tal la nueva prima de riesgo de trabajo que vamos a tener. En este caso, pues la prima de riesgo no cambió porque en esta empresa que estoy calculando, pues no hubo riesgos de trabajo. Entonces voy a dar clic en el botón generar archivo y voy a seleccionar la ruta donde deseo guardar mi archivo .dap. Y bueno, como último paso voy a ir a la opción obtención de reportes, donde pues les recomiendo que descarguemos todos estos reportes en PDF y los tengamos guardados como un respaldo de que sí, pues hizo el cálculo y la determinación de la prima de riesgos de trabajo. En total, si no me equivoco, son 5 reportes los que podemos descargar. Entonces, pues como les decía, yo les recomiendo que descarguen todos los reportes para tenerlos como un respaldo. Y bueno, listo. Una vez que ya tenemos nuestro archivo .dap, vamos a ir al ITSE. Lo primero que les voy a enseñar es a consultar los riesgos de trabajo terminados, que bueno, justo así se llama la opción en el ITSE. Y aquí podemos seleccionar nuestro registro patronal y consultar. Primero nos va a aparecer esta opción de términos y condiciones. Tenemos que aceptar los términos y condiciones y en automático después nos va a mostrar el ITSE la consulta de los riesgos de trabajo que hubo para la empresa. En este ejemplo que les estoy dando, bueno, el ITSE me está diciendo que como tal no hubo riesgos de trabajo para ese año, ¿vale? Por lo que, bueno, sí me cuadra con lo que tengo en el SUA, porque yo en el SUA tampoco tuve riesgos de trabajo. Ahora, para cargar el archivo .dap SUA, vamos a ir a esa opción, DAP SUA, y vamos a dar clic en el botón registrar archivo .dap. Y vamos a cargar nuestro certificado digital, nuestra contraseña y el archivo .dap SUA. Posterior a esto, nos va a mostrar esta pantalla donde nos va a mostrar los datos del archivo .dap,
vamos a aceptar y en automático en la parte inferior vamos a poder imprimir el acuse. Este acuse es el que nos interesa porque con este podemos respaldar la presentación de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahora, por último, en nuestro sistema de nóminas, bueno, siempre en la configuración de los sistemas de nómina, en este caso en el de Runa, tenemos un apartado en la configuración donde se tiene que editar la prima de riesgo, en donde puedes validar que la prima de riesgo se está afectando en tu sistema de nóminas. Bueno, si tú vas a una nómina y verificas las provisiones, en el apartado de la provisión patronal de riesgo de trabajo, vas a poder encontrar la información referente a la prima de riesgo de trabajo. Aquí yo lo que te estoy mostrando son las provisiones en un reporte de nómina, donde, bueno, estas provisiones ya están calculadas con la nueva prima de riesgo de trabajo. Así es como podríamos validar que los cálculos están correctos. Igual aquí dentro de Runa, pues tú tienes la opción de consultar a través del reporte de acumulados IMSS el apartado de la prima de riesgo de trabajo, que en este caso pues podrías consultar la prima de riesgo de enero comparada contra la de febrero en caso de que, bueno, exista algún cambio en la prima de riesgo para que tú puedas visualizar bueno, si existen diferencias. Que en este caso, discúlpenme, tendrías que consultar enero o febrero y compararla con marzo, ya que la prima de riesgo estará activa a partir del 1 de marzo. Discúlpenme por ese tropezón. Ahora, vuelvo a la presentación. Denme un momento. Ahora, ya para ir como concluyendo este pequeño taller, les voy a dar algunos consejos útiles. El primero es en ITSE, como les acabo de mostrar, vamos a tener la posibilidad de encontrar la lista de los casos de accidente de trabajo que fueron ocurridos durante el año, para que puedan revisarlos y tener una información completa en caso de que en el SUA se les esté yendo algún riesgo de trabajo que el IMSS sí está considerando, pero que nosotros no. Si existieran casos de accidente de trabajo que no están contemplados en esa lista del IMSS, yo les recomiendo que si tenemos como toda la documentación y vemos que sí fue calificado como riesgo de trabajo, lo consideremos, ¿vale? Ya que a veces la base de datos del IMSS llega a estar errónea. También es importante verificar cada mes que la prima de riesgo que reportamos sea la misma que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté mostrando en la emisión mensual anticipada, ya que a veces el IMSS no llega a reconocer la prima de riesgo reportada, y en esos casos pues tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo y acudiendo a la subdelegación para en algún momento solicitar algún tipo de aclaración. Pero sí es importante que estemos al pendiente de cuál es la prima que se está mostrando en la emisión mensual anticipada, ¿vale? Si el trabajador inicia un caso de accidente de trabajo,
es importante dar seguimiento hasta obtener el aviso ST2 calificado y el ST7 también, aun cuando el trabajador no se presente ya a trabajar. Esto es importante. Para esto ya, si el trabajador ya no acudió, dejó de presentarse, va a ser importante acudir a la clínica del trabajador en el área de atención al trabajo, solamente para, pues, preguntar qué fue lo que ocurrió con el accidente de trabajo. Y por último, es importante que las incapacidades subsecuentes sean continuas y que se verifique que los doctores no se salten días otorgados. En caso de que el colaborador entregue incapacidades, pero que no tengan subsecuencia, vamos a tener que mandar al colaborador otra vez a la clínica para que le emitan las incapacidades de forma correcta. De lo contrario, pues vamos a tener problemas para la determinación de la misma prima. Y bueno, antes como de despedirme y de concluir este taller, me gustaría, si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, que la pueda escribir en el chat y con gusto pues la leemos aquí en vivo para pues que no existan dudas y que todos se vayan como con la información lo más claro posible. Entonces voy a dar unos minutos y en caso de que haya alguna duda, pues la leemos. Aquí Miguel Balbuena pregunta, si la empresa es comercio y agrega transporte, ¿cómo se calcula la prima de riesgo? Ok, Miguel, mira, en este caso, si tu actividad cambió, lo primero que tenemos que hacer es pues reportar el cambio de actividad ante el instituto. En caso de que el instituto decida cambiarte de clase, esto va a ser lo primero que vas a tener que analizar. Revisar si el instituto te cambió de clase. Si te cambió de clase, revisar cuál es la prima de riesgo que se te asignó. Y recuerda que vas a estar con esa prima de riesgo un año hasta que cumplas todo un año con ese ciclo y entonces para el siguiente año ya tendrías que presentar tu prima de riesgo. Pero para iniciar, el instituto es quien te asigna la prima correspondiente, no la calculas tú. Estefanía Reyes García dice, ¿qué pasa si tienes un riesgo de trabajo iniciado y pasando febrero 2025 continúa de incapacidad? Ok, en este caso, como les había mencionado, tenemos que considerar todos los casos de riesgo de trabajo que estén cerrados, ¿vale? Dice María Isabel Navarro, las nuevas enfermedades laborales del área psicosocial recientemente se añadieron. ¿Ya también pueden entrar en las primas de riesgo? Bueno, aquí va a depender mucho de cómo fue calificada, pero sí podría entrar en caso de que como tal el instituto determine que como tal sí fue un riesgo de trabajo, aunque sería algo muy complicado, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si el ST7 dice que fue riesgo de trabajo, entonces pues se debe de considerar como tal. Ok, Felipe Correa Maldonado nos pregunta, ¿qué sucede si el trabajador llega con la ST7 y las incapacidades? Se le entrega para que la lleve a su clínica y él no la lleva, pero nosotros sí registramos la incapacidad. Bueno, en estos casos, Felipe, tenemos como tal que cumplir con las obligaciones patronales, que es lo que estás haciendo, que es registrar la incapacidad, llevar todo el control de estas incapacidades. Si el colaborador no le da seguimiento, tendríamos que acudir a la clínica para dar aviso, ¿no? En el área de trabajo sobre la situación, pero que bueno, al final del día, mientras nosotros estemos cumpliendo con la responsabilidad de llevar el control de las incapacidades, de reportarlas al instituto y de realizar los pagos correspondientes, tú no vas a tener ningún tipo de tema, pero aquí yo te recomendaría que vayas al área de atención por el tema de que necesitas dar seguimiento a la conclusión del riesgo de trabajo, ¿no? Que sería lo único.
Ignacio Delgado Morales dice, si en la declaración de la determinación de la prima se refleja la mínima, que es del punto 5, pero en el SUA se refleja otra prima derivada de la clase a la que pertenece el patrón, ¿no hay problema? Bueno, aquí va a ser importante que analices cómo está tu SUA configurado y en qué clase está configurado tu SUA. En estos casos no podrías tener la mínima de otra clase si tu clase es otra diferente a la clase 1. Entonces ahí sí tendrías que revisar cómo está configurado tu SUA y en qué clase está configurada tu empresa. Y recuerda, Ignacio, que, bueno, como tal, tu prima de riesgo no puede disminuirse más de un punto porcentual cada año. Entonces ahí se analiza cómo está el tema. Ok, aquí dice Rubén Edgar Lule. Si la empresa es de manufactura en 90% y 10% de montajes desde el inicio de operaciones, ahora el IMSS quería cambiar la clase argumentando que nos dedicábamos más a instalaciones. ¿Tiene que ver el porcentaje en la actividad que realizamos o solo porque se incluye una actividad puedan cambiarte? Sí, como tal, o sea, ya registrando otra actividad y ya como tal el instituto puede cambiarte y ahí pues ahí sí utilizan ellos su criterio y va a ser como complicado cambiar esa situación, ¿no? O sea, cambiando una actividad, sí te pueden cambiar la prima y hasta cambiarte de clase. Dice Víctor Noé Martínez Sánchez, inicié operaciones en mayo del 2024 y se cumple el año en mayo del 2025, así que puedo presentar la misma prima. Bueno, en este caso, Víctor, como comentaba, no es necesario presentar la prima de riesgo de trabajo, ya que como tal, no has cumplido un año de operaciones. Hasta que cumplas un año completo, entonces ya vas a poder presentar la prima, es decir, para el siguiente año. Por lo pronto, tendrías que mantenerte con la misma prima de riesgo de trabajo. Y bueno, ya no hay más preguntas. Les agradezco un montón el tiempo que tomaron para tomar este taller, para poner atención, para preguntar todas sus dudas. Créanme que para nosotros es importante que se vayan con una idea clara de lo que tienen que hacer y esperamos haberlos ayudado el día de hoy con este tópico que es tan importante para este mes de febrero. Me despido no sin antes invitarlos a que visiten nuestro portal que es runahr.com /ayuda, donde pueden encontrar pues artículos, tanto para ti que eres administrador del área de recursos humanos o para ti que eres empleado y te interesa conocer un poco más acerca de tus derechos laborales. También tenemos un centro de recursos donde puedes encontrar un montón de información acerca de nómina, recursos humanos, Ley Federal del Trabajo, ISR, IMSS y todo lo referente a temas administrativos.